Cada día, más de 8.000 millones de autos, barcos, aviones y máquinas en todo el mundo consumen más de 7.000 millones de litros de gasolina, una cantidad tan enorme que cuesta imaginarla. Y todo eso proviene de una sola fuente, el petróleo. Un líquido oscuro que no solo mueve motores, sino también economías, guerras, industrias y hasta sueños. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace el petróleo? ¿Cómo se transforma algo que está bajo tierra en el combustible que literalmente mueve el planeta? La respuesta no es simple. El petróleo no es un invento moderno, ni algo que los humanos fabricaron. Es un regalo o tal vez una herencia de la propia Tierra. Para entenderlo, hay que viajar atrás, mucho más atrás. Imagina el planeta hace unos 150 millones de años. Océanos infinitos, llenos de vida microscópica, plancton, algas, peces diminutos. Con el paso del tiempo, todos esos organismos murieron y se hundieron hasta el fondo del mar. Allí quedaron atrapados bajo capas y capas de sedimentos, arena, arcilla, sales minerales. Con los siglos, la presión y el calor empezaron a cocinar esa materia orgánica. Y cuando digo cocinar, lo digo literalmente. El fondo del océano es como un horno natural. Con el tiempo suficiente, millones de años, esa sopa de vida se transformó en petróleo. Sí, el mismo que hoy usamos para llenar el tanque del coche. Cada gota de gasolina proviene, en cierto modo, de la vida que existió hace millones de años. Y lo curioso es que ese proceso todavía ocurre hoy, en las profundidades del planeta. La Tierra sigue fabricando su propio oro negro, pero claro, encontrarlo no es tan fácil como cavar un hoyo. El petróleo está escondido en lo más profundo, atrapado entre capas de roca. Por eso, todo empieza con la exploración. Los geólogos estudian el terreno, usan satélites, radares, sensores sísmicos y crean mapas 3D del subsuelo. Buscan formaciones geológicas llamadas trampas, lugares donde el petróleo queda atrapado después de migrar desde la roca madre, su punto de origen. Una vez detectado el sitio, empieza la perforación. En tierra se construyen torres que parecen rascacielos metálicos. En el mar, plataformas que flotan sobre olas de decenas de metros. Desde ahí, gigantescas brocas de acero perforan la tierra hasta más de 3 kilómetros de profundidad. Y cuando finalmente llegan al yacimiento, la presión natural del subsuelo empuja el petróleo hacia arriba. En ocasiones, el primer chorro es tan potente que puede alcanzar varios metros de altura. Es un espectáculo impresionante y peligroso, pero lo que sale del suelo no es gasolina. Es petróleo crudo, una mezcla espesa, negra, con gas, agua y minerales. No sirve aún para llenar un tanque. Hay que llevarlo a las refinerías, donde empieza el verdadero trabajo de transformación. El crudo viaja por enormes tuberías, los oleoductos, o en barcos llamados petroleros. Algunos tan grandes que pueden transportar más de 2 millones de barriles a la vez. En las refinerías se calienta a más de 400 grados Celsius dentro de torres de destilación. El calor separa sus componentes según su peso. Los gases más ligeros suben, los líquidos medianos se quedan en el centro y los más pesados bajan. De arriba salen los gases y la gasolina. De la mitad el diésel, el queroseno y el combustible para aviones. Y de abajo los aceites, asfaltos y plásticos. Cada gota del petróleo se aprovecha. Nada se desperdicia, pero este proceso no termina ahí. Después de separarlo, los ingenieros lo purifican, eliminan el azufre y otros elementos que pueden contaminar. Luego lo mezclan con aditivos para mejorar su rendimiento. Así nace la gasolina que usamos, lista para mover el mundo. Lo fascinante es que el petróleo está en casi todo lo que nos rodea, no solo en los motores. Tu celular, tu ropa, tu shampoo, tu computadora, los juguetes, las pinturas, los medicamentos, los fertilizantes y hasta los alimentos procesados. Todos usan derivados del petróleo. En otras palabras, si el petróleo desapareciera mañana, la vida moderna colapsaría. Y aún así, la historia del petróleo no es solo de progreso. También es de poder, competencia y consecuencias. A lo largo del siglo XX, las naciones que lo poseían se convirtieron en potencias. Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Irán, México, todas han sentido su fuerza y su peso. Un descubrimiento puede transformar un país pobre en una potencia económica. Pero también puede generar conflictos, corrupción o dependencia. Durante décadas, el petróleo fue sinónimo de riqueza. Era el oro negro, la energía que movía el mundo. Pero también fue el origen de muchas guerras y crisis globales. Cada barril puede cambiar la economía de un país o incluso el rumbo de una civilización. Sin embargo, el planeta empieza a mirar hacia adelante. El cambio climático, la contaminación y el agotamiento de los recursos están empujando a la humanidad hacia nuevas energías. Los autos eléctricos crecen, la energía solar se expande y las turbinas eólicas giran más rápido que nunca.
Pero aún dependemos del petróleo más de lo que imaginamos, porque aunque el mundo se electrifique, el petróleo sigue siendo parte de la ecuación. Los materiales de las baterías, las piezas de los autos, los cables, los plásticos, todos necesitan derivados del petróleo. Y hasta que encontremos una alternativa completa, seguirá siendo parte esencial de nuestra vida diaria. Mientras tanto, en los laboratorios, los científicos trabajan sin descanso. Buscan crear combustibles sintéticos, bioplásticos y materiales biodegradables que puedan reemplazarlo. Algunos proyectos ya logran fabricar gasolina a partir de algas o convertir basura en biocombustible. La tecnología avanza y cada año se acerca más un futuro donde el petróleo deje de ser el protagonista, pero incluso ese día, el legado del petróleo seguirá presente. Porque fue gracias a él que aprendimos a producir energía a gran escala, a mover mercancías, a conectar el mundo. El petróleo fue el corazón que impulsó el siglo XX, y probablemente la historia lo recordará como el motor que encendió la era moderna. Sin embargo, esa grandeza tiene un costo. La contaminación, los derrames, la destrucción de ecosistemas y el cambio climático son parte de su sombra. Por eso, cada barril extraído hoy nos obliga a reflexionar. ¿Estamos usando este recurso de manera responsable? ¿O lo estamos agotando sin pensar en el mañana? El petróleo no es infinito. Los científicos estiman que, si seguimos consumiendo al ritmo actual, las reservas convencionales podrían agotarse en menos de un siglo. Y aunque se descubran nuevos yacimientos o se inventen formas más eficientes de extraerlo, llegará un punto en el que simplemente ya no será suficiente. Cuando eso pase, no solo se acabará una fuente de energía. Se cerrará un capítulo en la historia humana. El fin de la era del petróleo marcará el comienzo de una nueva era, una en la que la innovación y la sostenibilidad serán los nuevos motores del progreso. Imagina el día en que el último barril sea extraído. Las plataformas apagadas, las torres de perforación en silencio. Quizás ese día la humanidad mire atrás y entienda lo que significó todo esto. Que el petróleo no fue solo un combustible. Fue una lección, una etapa en nuestra evolución. Nos enseñó a dominar la energía, pero también a respetarla. Nos dio poder, pero también nos mostró los límites de ese poder. El verdadero valor del petróleo no está en su precio, está en todo lo que inspiró. La tecnología, el transporte, la comunicación global. Nos permitió avanzar, construir, viajar, soñar. Y ahora nos toca usar esa misma inteligencia para crear un futuro mejor. Porque cuando el petróleo se acabe, no se acabará el progreso. Simplemente empezará un nuevo camino, y mientras llega ese día, el petróleo sigue ahí, en lo profundo de la tierra, recordándonos de dónde venimos y todo lo que hemos logrado. Una sustancia que nació del pasado remoto y que hoy sigue moviendo nuestro presente. El petróleo nos dio ciudades, industria y velocidad. Nos dio poder, pero también una gran responsabilidad. Porque el verdadero motor del mundo no es el petróleo. Es la humanidad, y cuando el último barril deje de fluir, quedará la historia de cómo un líquido oscuro cambió para siempre la luz del mundo.